Listo. Bueno, en la clase de ayer un poquito habíamos visto este concepto de lo que era la optimización. Desarrollamos algunos ejercicios o ejemplos que podríamos nosotros encontrar dentro de este tópico en donde principalmente se utilizaba era el concepto de la primera derivada para encontrar los valores críticos y en función de eso poder contextualizar esta definición de la optimización entendida de maximizar o minimizar una función. Vimos algunos ejercicios en donde aplicábamos si estas restricciones matemáticas son propias de los modelos matemáticos. En algunos casos el texto no necesariamente me da la restricción, yo lo debo de asumir como el caso de que las variables deben de ser positivas. Igualmente hicimos un ejercicio de optimización sujeto a una restricción, en donde obviamente a través de la restricción nosotros podíamos despejar una variable en función de la otra y obviamente resolvimos el modelo aplicando la derivada. Y evidentemente hicimos un tercer ejercicio, como digo, son casos que hay que analizar en donde era la función mixta y donde también se aplicó la derivada, pero al estar definida en un intervalo, recuerden lo que habíamos mencionado, yo también debo de considerar el análisis de los intervalos para establecer o determinar cuál es el máximo o mínimo de acuerdo a lo que me solicite el problema determinar. Bien, igualmente hablamos de una aplicación matemática dentro de la idea de las indeterminaciones que se analizaron en los límites y a través de la derivada se genera un procedimiento algebraico como una alternativa para levantar la indeterminación que se conoce como el teorema de Hopital. Habíamos visto las condiciones matemáticas que se deben de dar y la aplicación, entendida que el teorema de Hopital, una vez que se ha analizado que el problema de un límite tiene una indeterminación, lo que se hace es derivar numerador y denominador de manera separada y evaluar nuevamente ese límite. Recuerden lo que había mencionado, a veces el Hopital en la primer proceso de derivación a lo mejor sigue existiendo una indeterminación, lo cual me obliga obviamente a hacer una segunda ocasión o aplicar Hopital sobre ese mismo resultado, ¿sí? Les había mencionado que también no necesariamente Hopital es la mejor solución para levantar indeterminaciones, para eso también están las otras operaciones algebraicas, que tengan eso presente en el desarrollo de la aplicación de Hopital, no pensar que esto me resuelve todas las indeterminaciones, ¿sí? Bien. A ver, un minutito solo para ya dar inicio a la clase en el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, lo que vamos a ver a continuación es algo que ya va complementando el criterio de la primera derivada, pero a su vez lo que vamos a desarrollar a continuación, esto me va a dar ciertas características geométricas de una curva, como es el concepto de la concavidad o convexidad, como ya vamos a ver en la literatura, se hace una pequeña consideración, hablamos de lo mismo, y obviamente sobre el concepto de los puntos de inflexión, ¿sí? ¿No es cierto? Ya hemos visto que la derivada dentro del análisis nos comienza a dar una información completamente relevante de una función. Ya hemos visto con la primera derivada. Me determina los valores críticos, me determina en un intervalo cuando la función es creciente o decreciente en función del signo de la derivada. Como había yo mencionado, lo que me interesa es el valor el signo del valor, más no como tal el valor, sino porque no tenga importancia. Me interesa es el signo y a eso le doy una interpretación. Bien, entonces justamente lo que vamos a ver a continuación es esta idea geométrica de lo que es la concavidad y convexidad. Es una característica de las curvas o de las funciones y que nosotros a través de la derivada le vamos a caracterizar, a definir o a determinar. De hecho, también a través del uso de la segunda derivada, como vamos a ver, se conecta con la primera, porque aquí yo ya creo les había mencionado, vamos a ver que ciertos procesos que hemos utilizado en la primera derivada, acá son más directos, ¿sí? Y obviamente me van a ayudar a dar las características de la gráfica o de una función en cuanto haga su representación gráfica.
Bien. Eh, Vayamos primero definiendo lo que es la convexidad y lo que es la concavidad, y son características geométricas que se deben de cumplir. Bien, para ello vamos a dar ciertas condiciones matemáticas dentro de lo que es la función y sus respectivas derivadas. ¿No es cierto? Sea una función f, donde f' y f segunda existen, entonces son condiciones que se deben de cumplir para dar esta interpretación y luego lo que vamos a aplicar. Y dice f y f' son continuas y diferenciables en un intervalo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos ya que en la primera derivada, si es diferenciable, nos indica que f es diferenciable como tal, cuando tenemos un valor de f'. Bien, ¿qué se entiende por convexidad? Bien, le vamos a dar este sentido matemático y van a ver cómo le podemos nosotros hallar. Se dice que una función es convexa, ¿sí? Es la curvatura hacia arriba. Un poquito primero dar esa interpretación medio gráfica que tenemos al lado derecho. Es la curvatura hacia dónde se va, hacia dónde se abre. ¿Respecto a qué? A un eje, en este caso, al eje horizontal o al eje X. La convexidad está definida de esa manera o referenciado a nuestro eje X, porque ese concepto lo vamos a llevar luego a funciones de varias variables. Entonces decimos que f es convexa en un punto c, f de c, porque es un punto en donde yo analizo la convexidad, si existe f' de c en el punto c. ¿Sí? Estamos diciendo que existe la derivada de f, por lo tanto, si nosotros observamos f' de c geométricamente, ¿qué es? ¿Cuál era la interpretación de la derivada cuando evaluaba en un punto? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? ¿Qué era f' de c? ¿O qué me podía encontrar f' de c? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Si están ahí, están despiertos. Era la recta secante. No, f', la derivada. ¿Qué era la derivada en la interpretación geométrica? La primera La parte está pendiente. bien, es una recta, solamente que hay que acomodar allí las palabras. No demostraba la pendiente ¿Ya? ¿De la pendiente de de qué? esa recta. Pendiente a la recta tangente, ¿verdad? Correcto, recuerden eso, la De la derivada. recta tangente. Correcto, la derivada evaluada en un punto geométricamente es la pendiente de la recta tangente en el punto que estoy analizando. Correcto, ¿no es cierto? Esa es una interpretación, más allá de que la derivada, reitero, es una razón de cambio, ¿sí? Bien, entonces, si yo puedo calcular la pendiente y conozco el punto, ¿qué es lo que puedo encontrar? Ya lo acaban ustedes de mencionar. ¿Qué es lo que puedo encontrar? Si tengo pendiente y punto. ¿Qué puedo encontrar si tengo pendiente y punto? Ya tengo estos dos datos. ¿Qué puedo encontrar? Y ya lo acaban ustedes de mencionar en la definición que me dieron. La recta. Correcto, la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto C, f de C. ¿Estamos sí o no? Jessica. Sí, profe. Sí, profe. Ya, correcto, cierto, gracias. Ahora, ¿dónde se define la concavidad? Justamente lo que está escrito aquí es, les quería que ustedes mismos den esas definiciones porque es importante para lo que viene en lo que está en el texto, en la presentación. Dice, f es convexa en el punto C, f de C. Primero, si existe la derivada, ¿sí? En el punto C, lo que ya me permite encontrar la pendiente y representar la ecuación de la recta, tal que, justamente aquí es esa parte bien importante. Perdón. Tal que para cualquier valor de x, ¿no es cierto?, diferente de c, el punto x, f de c, es decir, estos puntos, yo estoy diciendo estos son unos valores de x que estoy tomando, ¿sí? Entonces todo lo que estoy ahorita graficando me representa un punto f, f de x, es un par ordenado.
todos los puntos que yo estoy poniendo ahorita, escribiendo sobre la curva, con respecto a la recta tangente, ¿qué están en cuanto a posición geométrica? ¿Arriba o abajo? Arriba. Exactamente. Dice, tal que para todos los valores de x diferentes de c, el punto x, f de x de c que yo calculo en la función, siempre está arriba de la recta tangente en c, f de c. Esa es la definición que me indica cuando una curva es convexa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. No sé esto, gracias, Carlos. No sé, Emily, Jessica. Sí, profe, está claro. Entonces, ahí hemos definido el concepto de convexidad de una manera geométrica, ¿no es cierto? Y la concavidad es exactamente la misma definición, pero aquí la condicionante es contraria. Dice, f es cóncava en el punto SF de C, si existe f' de C, lo mismo que decíamos en el caso anterior, puede encontrar la derivada en C, por lo tanto es pendiente y puede encontrar la ecuación de esa recta. Tal que para todos los valores de x diferentes de C, ¿sí? El par ordenado que se genera por ese criterio, ¿no es cierto? Es decir, esto es, este valor tomo aquí o tomo acá, estos valores de x y se me dan estos puntos, ¿no es cierto? Perdón, aquí así. Estos son los puntos x, f de x, c. Y en este caso, estos pares ordenados, ¿dónde están? ¿Arriba o abajo de la recta? De la recta tangente. Abajo. Por lo tanto, este criterio me dice que la función es cóncava, ¿sí? La convexidad es la curvatura hacia arriba, la concavidad es la curvatura hacia abajo. Ojo, referenciado siempre el eje X. Esa es nuestra referencia. Y como dije hace un momento, hemos definido lo que es la convexidad y concavidad para interpretarle, para entenderle geométricamente, ¿sí? Bien, ahora vamos en dónde entra la de la segunda derivada, porque recuerden que había mencionado que prácticamente esta información la vamos a obtener con la segunda derivada de la siguiente manera. Aquí tenemos dos ejercicios o dos ejemplos utilizando la función más simple para este caso, que es una ecuación cuadrática o la parábola. F de x igual a x al cuadrado, lo que está en verde. Analicemos primero esta situación. Y interpretemos su resultado. Bien, sacamos primero, obtenemos la primera derivada. Es igual a 2x y a la par sacamos la segunda derivada, que es 2. Y si nosotros vemos la segunda derivada, que claro, en este caso es un valor numérico que partió de x al cuadrado, ¿qué signo tiene la segunda derivada? Positivo. Positivo, ¿sí? Y nosotros si analizamos, ¿no es cierto?, que este valor positivo que salió aquí como resultado de la segunda derivada, ojo, este es un ejemplo muy sencillo para entender nuevamente el concepto de la concavidad utilizando la segunda derivada, ¿sí? Y obviamente, vemos que es positivo la segunda derivada. Ahora, si yo tomo un valor de x, cualquier valor de x, acá, donde sea, ¿no? Donde yo quiera, y le reemplazo en la segunda derivada, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener? Positivo igual. Positivo, ¿no es cierto? Siempre va a ser positivo. Por lo tanto, este es el criterio matemático que me está describiendo, en este caso, lo que se conoce como la convexidad. La curvatura hacia arriba. Y ya vamos a ver unos ejercicios en donde no necesariamente el resultado va a ser automáticamente positivo. Aquí vamos a tener una relación matemática, ¿sí? Pero cuando yo le analice un valor de x, si me da valor positivo, yo doy esa condición o ese criterio. Esta curva en este punto es convexa. Y lo mismo, ahora hagamos con el mismo ejercicio, pero con signo negativo. Aquí tenemos la parábola que se va hacia abajo. El vértice en el origen, en este caso, sacamos su primera derivada, es menos 2x, sacamos su segunda derivada, menos 2.
haciendo el mismo análisis anterior, sabemos que su segunda derivada, ¿qué signo tiene? Es un signo negativo. Y si yo aquí analizo para todo valor de x en la gráfica, podemos observar que siempre la segunda derivada va a ser negativa, lo cual obviamente, ¿no es cierto?, en cada uno de los puntos que nosotros analicemos, vemos que se cumple lo que decía la definición, ¿no es cierto? Recuerden que si yo tomo aquí un punto, lo mismo sucedía acá, y por aquí trazo esa recta tangente de la definición anterior, sí, podemos ver que todos los puntos diferentes a este valor C siempre están debajo de la curva, por lo tanto le hace cóncava a la curva, ¿sí? Insisto, estos son los dos criterios matemáticos asociados a la segunda derivada, que nuevamente no me interesa el valor numérico, me interesa su signo de la segunda derivada, que es lo que me va a determinar esta característica geométrica de la curva, ¿no es cierto? Aquí es convexidad y acá hablamos de concavidad. Y ya vamos a ver luego igualmente este signo de aquí, cómo le conectamos con los máximos y mínimos, en lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Entonces, aquí nosotros ya podemos establecer un teorema, dice, si f es una función diferenciable en AB que contiene AC, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si su segunda derivada es positiva, decimos que es convexa en el punto de análisis C, f de C. Y si su segunda derivada es negativa, decimos que la función es cóncava en el punto C, f de C. Y ya estamos ahora aquí utilizando el concepto de la derivada. Y reitero, su signo, ¿sí? Y esto me da esta característica geométrica de la curva, ¿sí? No sé si es que ahí es claro el concepto. La definición. Sí, profe. Bien. En la literatura, en algunos textos, se suele escuchar o se escribe la concavidad, se le puede también encontrar como cóncava hacia abajo. Sí, por eso digo referenciado al eje horizontal, en este caso al eje X. Y en vez de decir convexa la curva, a lo mejor se suele escribir es cóncava hacia arriba. Sí, lo que estamos solamente indicando es, de pronto encuentran estos términos en alguna literatura y hablamos de lo mismo, ¿sí? Sin solamente entender. Cóncava hacia abajo o a veces cóncava hacia arriba, ¿sí? Nuevamente, con esta definición del signo de la segunda derivada, yo lo que analizo son en intervalos, la convexidad, al igual de lo que analizábamos cuando una función era creciente y decreciente. Bien. Ahora, antes de dar la siguiente, yo cuando ya tengo una ecuación matemática, una curva, una función, ¿sí? Yo puedo tener que la concavidad o convexidad está presente en toda la función. Y evidentemente hay un punto en donde se puede verificar gráficamente ese cambio de esta característica geométrica, que es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. Y justamente también a través de la segunda derivada, como vamos a ver a continuación, yo voy a poder calcular ese límite de la curva en donde como tal la curva cambia su concavidad hacia arriba o hacia abajo, o viceversa, de abajo hacia arriba. Y este es lo que se conoce como el punto de inflexión. ¿Sí? Y el punto de inflexión, desde el punto de vista geométrico, es un punto por donde se traza una recta tangente. Y obviamente pertenece a un intervalo de un intervalo continuo de la función. Bien, ya vamos a ver cómo se va a determinar este punto de inflexión, como digo, utilizando lo que es la segunda derivada. Aquí tenemos que entender dos conceptos. Dice, si la segunda derivada es negativa, para x menor a c, lo que me está diciendo es justamente esta posición. Dice, vamos a ver si sería el caso.
Ah, lo que me está indicando es, ¿no es cierto? Aquí tenemos este punto C. Yo tomo un valor de X menor a C. Y lo que me dice es, si yo evalúo su segunda derivada, en este caso, f' de X, es menor a C. En la posición que me dice aquí bajo esta restricción. Y si yo tomo luego otro punto que es mayor a C, en donde cambia la segunda derivada de negativo a positivo, ¿no es cierto? Lo que yo voy a tener es que entre este cambio existe lo que se conoce como el punto de inflexión. Hay un punto en el cual cambia la concavidad. Lo que está descrito en este segundo numeral es vuelta a lo contrario. Es decir, cuando yo la segunda derivada tomando un punto C menor a C es mayor a 0 y luego saco la segunda derivada con un punto mayor a C es menor a 0, también aquí hay un cambio de signo, de más pasa a menos. En este cambio geométrico de definición de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, hay lo que se conoce el punto geométrico que define el punto de inflexión y por el cual se traza una recta tangente. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De lo que se puede dar. Igualmente aquí tenemos inclusive esta característica que en un momento hablamos en la derivada, si ustedes recuerdan. Decíamos que en la primera derivada yo puedo encontrar los valores críticos que me van a dar máximos y mínimos, pero había un valor crítico que no era ni máximo ni mínimo y tenía un nombre, y justamente es este, el punto de inflexión. En las funciones de varias variables tiene otro nombre, pero ustedes van a darse cuenta que conceptualmente es exactamente lo mismo. Ahora, al igual que la determinación de los valores críticos, nosotros aplicábamos la derivada e igualábamos a 0. Vamos a ver aquí más adelante cómo se calcula, reitero, dónde se da ese punto de inflexión. Bien, pero analicemos aquí un ejercicio previo a dar esa idea matemática o ese desarrollo. Bien, aquí tenemos una función mixta. h de x es igual a 4 menos x al cuadrado, x menor menor o igual a 1, y 2x más x al cuadrado con x mayor a 1. Bien. La gráfica es de esta función. Son dos parábolas, como podemos ver en las relaciones algebraicas, y aunque en la gráfica o en la presentación, en la segunda parte, cuando x es mayor a 1, no se aprecia que es una parábola. Efectivamente lo es. Un poquito, no está exagerado. Esta parte de aquí le voy a yo un poquito exagerar. Es así, es una parábola. Solamente estoy tomando desde x mayor a 1, pero es una parábola. Y evidentemente o gráficamente nosotros podemos decir qué cosa. Con x menor o igual a 1, la curva es cóncava o convexa. Cóncava. Es cóncava. Y desde x mayor a 1, que es la otra función que un poquito le exageré yo para que se pueda ver esa curvatura, en ese caso la función, ¿qué es? ¿Cóncava o convexa? ¿Es cóncava o convexa? Convexa. Convexa, ¿no es cierto? Con lo que acabamos nosotros de mencionar en base a las definiciones, ¿sí? Nosotros podríamos decir, ve, la función debe tener un punto de inflexión. Por lo que acabo yo de mencionar en la gráfica anterior, hay un punto en donde se da el cambio de la curvatura. Pero este siendo un ejercicio, ¿no es cierto?, con ciertas características, ¿sí? Reitero, aquí se cumple el concepto geométrico que vuelvo a reiterar matemáticamente, ¿no es cierto? Si yo saco la derivada de la segunda derivada y evalúo, aquí voy a tener que me debería de dar esto, tiene que ser positivo si no estoy mal, ¿sí? Y acá saco la derivada en un punto que estaría por este lado, ¿no es cierto? Digo, estoy analizando alrededor de x1 y aquí la segunda derivada me debería dar negativo. Entonces yo digo, pasa de positivo a negativo, hay un punto de inflexión. Sí, sin embargo, nosotros podemos ver que en este punto de aquí yo no puedo trazar una recta tangente. ¿Sí?
Yo no puedo trazar una recta tangente. Y si yo analizo la diferenciabilidad, ¿no es cierto?, sacando la primera derivada, ¿sí? Yo voy a verificar si saco la derivada 2x al cuadrado y en el caso de acá me va a quedar 2x, perdón, no es 2x al cuadrado. ¿No es cierto? Voy a tener sus respectivas derivadas, ¿no es cierto? Sería menos 2x y 2x, y le evalúo en x igual a 1, que es donde deberíamos yo trazar una recta tangente, y yo puedo verificar que esto me va a dar 2 y esto me va a dar 2. ¿Son iguales? El menos 2 con el 2. ¿Son iguales? No, No. ¿Qué decimos entonces? ¿La función es diferenciable en 1 o no es diferenciable en 1? No es diferenciable. Por lo tanto, yo no puedo encontrar la pendiente en ese punto. Porque si es diferenciable, quiere decir que mi interpretación geométrica, el punto, la derivada evaluada en 1, si fuera diferenciable, me daba a dar la pendiente, justamente esa pendiente que acabamos de mencionar, que es tangente a la curva. Como digo, en este ejercicio, la segunda derivada, si yo evalúo la segunda derivada, vuelvo a reiterar, se va a cumplir la segunda derivada. La segunda derivada se va a cumplir el concepto geométrico que hemos dado. Pasa de positivo, de negativo a positivo. ¿Estoy bien o estoy mal? La derivada, a ver, perdón un ratito. ¿Estoy bien o estoy mal? Aquí ya me chumé. Un ratito, a ver. Es convexa, estoy bien. X menor a 1. Déjenme ver una cosa, es convexa. Ya, estoy haciéndole mal aquí, perdón. Aquí debería ser menor a 0. Aquí es negativo, perdón, aquí me equivoqué y acá es positivo, mayor a 0. ¿Sí? Aquí debe ser menor a 0 y debe ser negativo. Perdón un ratito, aguántenme y corregir estos. Aquí es menor, aquí está al revés. Ya. Aquí en el momento que le evalúen un valor diferente de 1, decíamos que aquí tenía que ser negativo, es cóncava. Sí, cóncava por la forma de la cruz, cóncavo es negativo y acá es convexa. Sí. Acá es mayor a 0. ¿Sí? Y aquí el resultado me lo da. Si yo saco la segunda derivada con x menor a 1 y x mayor a 1, ¿sí? Podemos ver que la segunda derivada es negativa, lo que me hace que en este lado sea cóncava, y acá es positiva, lo que sea convexo. Pero lo reitero, en este ejercicio nosotros podemos, es el no equivocarnos, cumple la definición. Valor menor a 1 es cóncava, signo negativo, al otro lado es convexa, positivo, y alguien puede decir hay un punto de inflexión. No, aquí no, esto ya no es un punto de inflexión porque no cumple la condición de diferenciabilidad. ¿Sí? Problemas se pueden presentar así, pero hay que saber interpretar el resultado y hacer que se cumplan todas las condiciones algebraicas o matemáticas. ¿Sí? Insisto, en este caso, el punto en x igual a 1, que sería el par ordenado 1,3, la función no tiene punto de inflexión, aunque allí se dé el cambio de concavidad. ¿Estamos? ¿Se entiende tal vez? ¿Alguna duda? ¿Se entiende el ejercicio o no? Emily, Jessica, Carlos. profe, entonces si no existe diferenciabilidad, no existe punto de inflexión. Correcto. Aunque, vuelvo a reiterar, en este ejercicio, la condición de la segunda derivada sí me identifica la concavidad en cada intervalo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Entonces, obviamente, si la función no es diferenciable en el punto de análisis, porque recuerden la diferenciabilidad que me dice, que yo puedo encontrar la primera derivada en ese punto,
Y para nosotros esa primera derivada geométricamente, ¿qué es? Es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Sí? Ahí se entiende tal vez con esto Sí, último. profe, gracias. Entonces tengo que ir analizando, ¿no? Y ya ven aquí que es una secuencia. La función, su de primera derivada, analizo su primera derivada, saco su segunda derivada. ¿Sí? Y están conectadas la primera y la segunda derivada algebraicamente. Si la función no es diferenciable en el punto que estamos analizando, ¿sí? No podemos definir si hay o no hay un punto de inflexión. No habría punto de inflexión. Sí, ya depende de que si eso no es diferenciable. ¿Cómo calculamos ese punto? ¿Cómo vamos a calcular? Porque todavía hemos visto ahorita todo lo conceptual, pero ahora encontremos ese famoso punto de inflexión. Y hemos visto de que el cambio de signo de la segunda derivada con el condicionante de que la función sea diferenciable en ese punto de análisis, sí, yo voy a determinar un punto de inflexión. Y para eso se da la siguiente consideración o la manera en la cual yo calculo ese punto de inflexión. Dice, sea f, ¿no es cierto? Y tenga su derivada en el intervalo que estoy analizando, donde C pertenece al intervalo y obviamente yo voy a poder encontrar este par ordenado. C le pertenece al intervalo y yo puedo determinar este par ordenado. ¿Sí? Se dice que es un punto de inflexión en F. ¿Sí? Primero, este punto C existe en F segunda. Y a la vez, en el momento que yo evalúo F de segunda, este valor es igual a 0. Entonces, esta es la condición matemática que me permite encontrar también un valor crítico. Pero, debido a que cumple con la segunda derivada que es igual a 0, a este punto C se le conoce, ¿no es cierto?, como el valor que me va a definir el punto de inflexión, porque es un punto que le pertenece a la curva. Es un punto de la curva en donde se da el cambio de concavidad y pueden existir varios puntos, no solamente uno. Ya depende obviamente de la relación matemática o de la ecuación que yo esté analizando. Entonces, este es el criterio que me permite determinar los famosos puntos de inflexión. Y recuerden, también es un valor crítico y también es un valor que al intervalo o al dominio le segmenta. Eso es también bien importante. Al intervalo o al dominio en X le segmenta, porque aquí va a caracterizar esta definición geométrica. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Veamos este ejercicio. ¿Sí? Dice, tengo la función f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Luego al final vamos a hacer un compendio de todo, ¿no? Vamos a utilizar todas las relaciones o definiciones que hemos venido viendo desde la función hasta la derivada para utilizar como una representación gráfica. A ver, déjenme ver. Yo no sé por qué está aquí, esta gráfica está mal. Ah, sí. No sé por qué se me olvidó esta recta. Bien. Saquemos su primera derivada, ¿no es cierto? Sabemos que la función es un polinomio de tercer orden. ¿Sí? Perdón un ratito, a ver. Listo. Y obviamente, si nosotros sacamos su primera derivada, se reduce a un polinomio de segundo orden y vamos a saber, bueno, son funciones continuas, las características de las funciones polinómicas. Y sacamos su segunda derivada, que se reduce a un polinomio de primer orden. Tenemos entonces las tres funciones. Y lo que voy yo a analizar en este caso es la determinación a través de la segunda derivada, que ya acabamos de dar su definición, no sé, alguien me mencionaba tal vez, no, ¿sí? Es decir,
tengo que hacer 6x menos 12 igual a 0. Como consecuencia, yo tengo entonces que x va a ser igual a 2. Y aquí es donde yo voy a encontrar un punto de inflexión, siempre y cuando se cumpla que sea continua, que existe el punto, y que reemplazando en la segunda derivada me dé 0. Y lo que yo había mencionado, este valor de 2, como en el caso de la primera derivada, lo que hace es segmentarme el intervalo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un intervalo de x menor a 2, le voy a analizar en el valor de 2 que acabo de calcular y un valor x mayor a 2, ¿sí? Porque esto también le segmenta al dominio. Son valores del dominio en donde yo encuentro esa característica conocida como de punto de inflexión. Bien, entonces me genera esta tablita como en el caso anterior, en donde tengo la función f de x, f' de x y la segunda derivada, ¿sí? ¿Cómo le estoy analizando? Para valores menores, yo no sé por qué se me ha movido esta recta, yo tengo que corregir. Para valores menores a 2, es decir, 1, 0, menos 1, etcétera, estoy tomando un valor cualquiera, yo no le debo de calcular nuevamente, no me interesa bueno, no es que no me interesa, sino no tiene sentido calcular el valor de la función, ni tampoco de su derivada. Aunque ya vamos a ver más adelante, como digo, todo esto agrupado. Y vamos a hacer una tabla más general en donde entrará la primera derivada, la segunda derivada, el dominio, etcétera, etcétera. Lo que sí voy a calcular es el signo el valor de la segunda derivada, y reitero, no me interesa su valor numérico, sino solamente su signo. Si yo le doy un valor, insisto, menor a 2, 1,5, el 1, el 0, el que yo quiera, y le evalúo en la función. Por ejemplo, si le doy el valor de 0, le doy el valor de 0 porque es más rápido calcular, resulta que la segunda derivada va a ser menos 12 y por lo tanto me interesa el signo, es negativo, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo argumentar entonces que en esta parte de la función, si la segunda derivada es negativo, lo que estamos indicando es que aquí la característica geométrica respecto a la concavidad y convexidad me dice que la curva es cóncava hacia abajo. En todo ese intervalo, en todos los valores menores a 2. Eso es lo que me está diciendo esta información. Con x igual a 2, ¿no es cierto? Yo le evalúo la función, aquí sí es importante, evaluar en la función, porque es un punto de la curva que me caracteriza el cambio de concavidad o convexidad a convexidad, ¿no es cierto? Calculo la segunda derivada porque aquí deberíamos de entender que ese valor de menos 3 que está allí calculado es la pendiente de la recta tangente. Me está dando menos 3. Y la pendiente, si nosotros observamos, tiene signo negativo y gráficamente tiene sentido geométrico, porque la pendiente nosotros podemos observar que es un ángulo mayor de 90 grados o pi sobre 2. Y recuerden lo que en la geometría se había visto, que cuando la pendiente está asociada a una identidad trigonométrica que es la tangente de un ángulo de inclinación respecto al eje X, y cuando este ángulo está entre 0 y pi sobre 2 o 0,90, la pendiente es positiva, pero cuando está entre 90 y 180 o pi 2 o pi medio sobre pi, es la pendiente negativa. Y geométricamente se cumple, ¿sí? Todo está correctamente enlazado. Y obviamente, si x le reemplazo en la segunda derivada, me tiene que dar el valor de 0, porque de ahí salió la condición, ¿sí? Por lo tanto, en 2 yo tengo un punto de inflexión. ¿Estamos? Y bueno, continuando con el análisis, ahora dice, voy a tomar un valor mayor a 2. Borremos algunas cositas aquí. Es decir, voy a dar un valor en este lado. El 3, el 4, el 5, el 6, el valor que yo quiera. Y le evalúo nuevamente en la segunda derivada. Y se puede verificar que en este lado la segunda derivada me da un valor positivo. Reitero, yo no necesito calcular para estos valores entre el intervalo mayor a 2, ni en su función propia, ni en su derivada, ¿sí? Dado cuenta que lo que estoy analizando en este caso es el concepto de concavidad de convexidad. Y podemos verificar entonces si es positivo.
decimos que la función es cóncava hacia arriba o convexa en ese intervalo de la función. ¿Sí? ¿Se entendió el problema? Emily, Jessica, Carlos, que son los que han participado el día de hoy. Carolina, Cintia, el resto. Profe, explíquele por última vez eso de las cóncavas, ahorita en la gráfica, lo que acaba de mencionar la última. Ya, Emily, pero ¿qué cosa específicamente? Lo que ahorita acaba de mencionar, Ya. representándolo en la gráfica. Ya, lo que yo acabo de mencionar no es más que el análisis de estos resultados. Sí, lo que yo mencionaba. Con la segunda derivada, yo le igualo a 0 y lo que encuentro es un valor crítico, que en mi ejemplo dice vale el valor de 2. Y lo que yo decía, el valor de 2 lo que hace es al dominio le separa nuevamente en dos segmentos, en dos intervalos. Menores a menos 2, mayores a más 2. Entonces, ¿cuál es mi análisis? Tomo un valor en este lado y luego tomo un valor en este otro lado, que es lo que está aquí definido. Decía yo que en la función y en su derivada, cuando tomo un valor que esté menos a 2, no le evalúo. Lo que sí le evalúo es en la segunda derivada. Y en la segunda derivada, para cualquier valor que yo le dé, resulta que fue negativo. Entonces, por definición, cuando es negativo, decimos que la función es cóncava hacia abajo, la segunda derivada. Estoy interpretando el signo. Y cuando es positivo, lo que tenemos aquí abajo, lo que mencionamos es que la derivada, la segunda derivada al ser positiva, entonces en este intervalo la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y cuando le evalúo en 2, lo que yo mencionaba, ahí sí le derivo, perdón, sí le evalúo en la función porque es un punto característico de la curva, ¿sí? En la primera derivada le evalúo porque al fin y al cabo lo que estaría yo calculando, mencioné hace un rato, es la pendiente de esta recta que es tangente en este punto. Y obviamente la segunda derivada tiene que ser 0, ¿sí? Eso era, no sé, ahí Emily, ¿se entendió esa parte, Lynn? Sí, profe, ahí sí lo entendí. Gracias. Entonces, aquí está una aplicación de la segunda derivada. La interpretación del signo de la segunda derivada. Para caracterizar esta condición geométrica es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, nada más. ¿Sí? Esa es una primera parte de la segunda derivada. ¿Alguna duda tal vez en este criterio de la concavidad y puntos de inflexión? ¿Sí? Dicho esto, no sé si hay alguna duda, tal vez por favor suena interesante si no queda clara, hacer una última explicación. Todo claro. A la 1, a las 2, a las 3. Nadie me responde, vamos a hacer. Dígame, Karina. Creo que me escucha. Dígame, le escucho. ¿No se me escucha? Ya, puede. No, creo que a mí no se me escucha. Puede analizar eso del punto de inflexión. O sea, está el punto de inflexión en 2, pero ahí es diferenciable. Claro, o sea, esas son las características, porque si usted ve en la tabla que está aquí representada, a ver, voy a hacer algo aquí un ratito, solamente, a ver, una cuestioncita le voy a hacer un poquito más grande para que se aprecie la cantidad o el valor. Ya. Bien. En el punto igual a 2, ¿no es cierto? Que sale de la condición f según es igual a 0. Recuerden que sale de acá. Sí. Lo que yo hago es encontrar el par ordenado. Si cuando x vale 2, en la función original, porque todo se analiza en la función original, me dice que este es el par ordenado 2,3. ¿Sí? Este es el punto de inflexión en donde cambia la curva, esta característica geométrica. Pasa de ser cóncava a ser convexa. Yo acabo ya de encontrar este par ordenado, el 2,3, perdón. En la segunda derivada, si es verdad, le evaluamos, solamente quería que se vea que efectivamente por aquí pasa una recta tangente. Y obviamente en la segunda derivada, si sale de aquí el resultado, es evidente que aquí tiene que ser igual a 0. Es de esta condición. ¿Sí? No sé, Karina, cuál es, Sí. tal vez ahí se aclara o hay alguna duda.
Sí, profe, es que Dan estaba muy chiquito y no se veía los valores. Pues ahí está. Gracias, profe. Ya. Bien. Ahora vamos a ver cómo conecto la primera derivada con la segunda derivada. Y justamente vamos a hablar de lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada para los extremos relativos. ¿Sí? Bien. Nosotros hemos determinado los números críticos o valores críticos de la función cuando aplicábamos la primera derivada, ¿no es cierto? Decíamos, saco la primera derivada y le igualo a cero. Una manera de sacar valores críticos o condición que se da de acuerdo al problema. Dice, ahora, claro está, nosotros debemos de ver que la segunda derivada, ¿sí? Existe para todos los valores de x, incluido el valor de c, ¿sí? Prácticamente estamos diciendo que la primera derivada es diferenciable al momento que nosotros evaluamos en la segunda derivada. Eso estamos diciendo en esta parte de aquí, ¿sí? Ahora, sacamos valores críticos o números críticos con la primera derivada. Son valores que le pertenecen al dominio y me está diciendo que existen, incluidos estos valores, incluidos estos valores críticos, existen en la segunda derivada, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer yo analizar, o utilizando la segunda derivada, lo que voy a analizar es el signo de la segunda derivada cuando reemplazo estos valores críticos hallados en la primera derivada en la segunda derivada. Y aquí voy a tener lo siguiente. Cuando un valor crítico le evalúo en la segunda derivada y nuevamente digo, me da un valor menor a cero, es decir, es un valor negativo, ¿qué estaríamos diciendo que la función es cóncava o convexa? Cuando era menor a cero. Cóncava. Cóncava, ¿no es cierto? Quiero que vean esto. Me dice que es cóncava. Esto es el valor de c. Recuerden que esta es mi función f de x. La función es continua, la función existe en la segunda derivada. Lo que yo acabé de mencionar, si existe en la segunda derivada, quiere decir que f' es diferenciable. Eso es lo que me está diciendo. Recuerden la condición geométrica que habíamos visto. Si esto es menor a cero y la primera derivada, ¿qué condición geométrica me dice que es la primera derivada? Cuando es igual a cero. Geométricamente, ¿qué me da? ¿Qué tiene que ser esa recta? La pendiente de esa recta, ¿qué tiene que ser? Y gráficamente, ¿cómo debe estar dispuesta? F' de C igual me sigue dando pendiente. ¿Qué valor de pendiente es ese? ¿Qué valor de pendiente me está dando C? El valor crítico. ¿Quién me dice? Cero. Ya. Y geométricamente, ¿qué significa eso? Ya, gracias, Valeria. Y gráficamente. Una línea recta. Una línea recta. Claro que es una línea recta, pero ¿cómo está dispuesta en el plano cartesiano? Horizontalmente. Horizontalmente. Disculparán lo chueco. Si ustedes observan, ojo lo que yo dije, yo estoy tomando un valor crítico que encontramos en la primera derivada, cuando le igualé a cero. Cuando yo le igualaba a cero, lo que nosotros estábamos encontrando son pendientes de rectas tangentes igual a cero, que geométricamente o gráficamente son rectas paralelas al eje horizontal. ¿No es cierto? Y si ustedes ven aquí, está cumpliendo la definición que veíamos hace un momento. Claro está que esto no es un punto de inflexión, ¿sí? Pero me está caracterizando la segunda derivada
me dice que es negativa, condicionado a esto de acá, porque de aquí viene el valor crítico que ya me garantiza que es 0. Entonces, obviamente, esto vale 0, y aquí me dice que la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, este valor crítico, yo ya lo puedo identificar utilizando la segunda derivada. Y me dice, cuando la segunda derivada de un valor crítico es negativa, entonces decimos que este es un máximo relativo. ¿Sí? Este es un máximo relativo, pero aquí utilizamos el signo de la segunda derivada. Y reitero que evaluando los valores críticos que obtuve en la primera derivada. ¿Sí? Aquí es donde yo conecto la primera y la segunda derivada. En la primera derivada saco los valores críticos en donde yo sé que voy a tener pendientes iguales a 0 y gráficamente es esto. Pero acá yo ya identifico con esta condición cuando un valor crítico me da un máximo o cuando me da un mínimo. Y esa es la parte importante, ¿sí? En donde se conectan, reitero, entre la primera y la segunda derivada. Lo mismo sucede. Si mi segunda derivada resulta ser un valor positivo, lo que estaríamos nosotros teniendo es esto. Esto es del valor de C. Lo que estamos diciendo que la función es cóncava hacia arriba o convexa, pero como cumple esta condición del valor crítico de donde se viene esta cantidad, lo que yo interpretaría es que aquí pasa esta recta tangente. Aquí esta recta tangente es igual a 0 en la primera derivada. Ojo, esta es la función original. ¿Sí? Y decimos entonces que aquí lo que yo tengo es un mínimo relativo. Acá era un máximo relativo. ¿Sí? Entonces, reitero. Recuerden cómo habíamos dicho para calcular los máximos y los mínimos. Cuando veíamos solamente hasta la primera derivada. Recuerden lo que habíamos visto. Decíamos, si la pendiente para un valor diferente de C menor a C cambia de positivo cambia un valor negativo y que pasa por f' de C es 0, decíamos, entonces es un máximo. ¿Sí? Y lo contrario, si pasa de negativo a positivo, decíamos, ahí está un mínimo. Pero aquí ya hacemos con certeza, con la segunda derivada, yo ya no tengo que hacer esta parte de aquí. Automáticamente tomo el valor de C, evalúo en la segunda derivada y me da negativo, ese es un máximo. Tomo un valor de C, me da un valor positivo a la segunda derivada, ese es un mínimo. ¿Sí? Esto de aquí yo ya no tengo que realizarlo matemáticamente. ¿Qué es una forma? Sí. Pero con lo de acá, con la segunda derivada, es directo. Yo ya tengo un conjunto de valores críticos que yo todavía no defino si es máximo, mínimo, etcétera. Pero con la segunda derivada, automáticamente todos esos valores yo ya voy despejando. Este es máximo, este es mínimo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Emily, Jessica. Está claro. ¿Está claro? Veamos ahora con un ejemplo la aplicación de esto, nada más. O sea, no, van a ver que no es nada del otro mundo en realidad. Bien, dice, tenemos esa función. X a la cuarta más 4/3 de x al cubo menos 4x al cuadrado. ¿Sí? Sacamos su primera derivada. En el criterio de la primera derivada sacamos valores críticos. Y el ejercicio me dice que yo tengo 3 valores críticos. X igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a 1. Pero todavía yo no sé en x igual a 0 qué me da máximo o mínimo. Yo sé que aquí está la gráfica. Esta es la gráfica de la función. Pero esto yo no conozco. En realidad eso para mí sería desconocido. A no ser que yo le meta una graficadora como yo lo hice y obviamente ahí podría yo decir, bueno, en x igual a 0 gráficamente, ¿qué es? Máximo o mínimo relativo. De acuerdo a la gráfica. ¿Qué me dicen ustedes? Máximo. Es un máximo relativo. En x igual a menos 2. Máximo o mínimo. Mínimo.
Mínimo relativo. En x igual a 1. Máximo o mínimo. Mínimo. Mínimo, ¿no es cierto? Si yo conociera la gráfica y tengo estos datos, automáticamente yo podría concluir así. Pero reitero, esta gráfica yo no la conozco. Yo solamente estaría trabajando en el lado izquierdo con los datos. Y yo aquí todavía no sé cuál es el comportamiento de x igual a 0, de x igual a menos 2 y x igual a 1. ¿Sí? Un poquito quiero que se entienda eso, porque claro, aquí dice, pero ahí está la gráfica y se ve, pues, o sea, ¿por qué perdemos tiempo? No, reitero, a lo mejor yo no tengo una calculadora que me grafique, no tengo mi computadora para graficar, no tengo el GeoGebra para graficar, no tengo disponible el GeoGebra. Bien, entonces aquí vamos a ir a la parte netamente analítica, interpretar los resultados a ciegas, si le queremos entender así de la gráfica. Bien, entonces sacamos la primera derivada, sacamos los valores críticos, sacamos la segunda derivada y aquí es donde nosotros vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Nuevamente, como podemos observar, aquí yo voy a analizar específicamente en estos tres puntos, en x igual a menos 2, en x igual a 0 y en x igual a 1. Bien, como podemos observar, yo evalúo en la función porque son puntos de la gráfica, son puntos de la gráfica. Me dice que x es igual a menos 32 tercios, el x es igual a 0 y el x es igual a menos 5 tercios. Si evalúo en la primera derivada, obvio, en la primera derivada estas tres cantidades, ¿qué me tienen que dar como resultado? 0, 0, 0, porque nacen de acá. Salen de la primera derivada. ¿No es cierto? Matemáticamente. Y en el momento que evalúo estos valores críticos en la segunda derivada, ahí yo ya voy a dar con certeza qué es cada uno de ellos dentro de la representación gráfica. Con x igual a menos 2, le sustituyo aquí en la segunda derivada y me resulta que es un valor positivo. Entonces, la segunda derivada, al ser un valor positivo, yo digo es cóncava hacia arriba. Pero, debido a que también se cumple la condición de f' igual a 0, lo que yo digo entonces, aquí tenemos un mínimo relativo, porque como f' de 0 es 0, estamos suponiendo que, estableciendo que por aquí pasa esta recta tangente. Por lo tanto, decimos con certeza, esto es un mínimo relativo. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el x igual a 0, que me da en este caso la cantidad negativa. No me tiene que dar 0, porque alguien puede decir, no, profe, si me da 0 la primera derivada, la segunda derivada también me va a dar 0. No, no necesariamente, ¿sí? Y aquí es la recta que tenemos aquí descrita. Y en el tercer caso, x igual a 1, resulta que es positiva. Aquí entenderíamos que este es un máximo relativo con x igual a 0, en base a la definición. Y con x igual a 1, aquí estamos diciendo, perdón, primero interpretando el signo, es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí voy a tener un máximo porque cumple con esta otra característica. Con x igual a 1, es positiva, es cóncava hacia arriba, pero también cumple la característica que la derivada vale 0. ¿No es cierto? Por aquí pasa esta recta tangente. Por lo tanto, aquí tenemos un mínimo. Y de esta manera, yo ya caracterizo el valor crítico con mayor certeza. Reitero, yo no conozco la gráfica. ¿Sí? Lo que yo acabo de encontrar son estos puntos. Este punto de aquí, este punto de aquí, ya, porque luego yo voy a utilizar eso para la gráfica. ¿Sí? Aquí me faltaría encontrar ¿qué cosa? Los puntos de inflexión. Aquí voy a tener dos puntos de inflexión. No sé por dónde será el uno. Debería de igualarle esto a 0. No sé si me dan calculando esto igualado a 0 para ver cuánto sale el x. Deben de salir dos valores de x. Por favor, si me dan calculando igualado a 0. Me quedaría igualado a 0. Si le simplifico para 4 me va a quedar, 3x al cuadrado más 2x menos 2 igualado a 0. No sé si alguien me da resolviendo esto. Me tiene que dar dos raíces. Un x1 o un x2. Tal vez si alguien me ayuda, por favor. A ver, alguien si me ayuda. Aquí es igual el x1 y el x2. Que ahí serían puntos de inflexión, porque estoy diciendo la segunda derivada es igual a 0. Sería menos 2 más o menos 4.
raíz de 28, 2 raíz de 7 para 2, me va a quedar menos 1 más menos raíz de 7 sobre 3, creo que debe de quedarme las dos relaciones. A ver, no sé si alguien me dio calculando el x1, ¿cuánto vale? Debe ser un valor negativo y el x2 debe ser positivo. ¿Alguien me está dando calculando? Profe, el X1 queda 0.54. 0.54. Ya, que debería de ser por aquí. ¿Y el otro? Menos 1.21. Más o menos por aquí debería de ser. Aquí más o menos, así por aquí. Ya. Estos dos valores que me acaba de dar 0.54 y menos 1.21, ¿sí? Son puntos de inflexión. 0.54 y 1.21, por aquí, más o menos, ¿sí? Como digo, eso todavía nos faltaba calcular, pero bueno, ahí estaríamos determinando en dónde se da ese cambio de la característica geométrica relacionada a la concavidad y convexidad, ¿sí? Como digo, ya vamos a hacer un ejemplo más integral en donde vamos a mezclar, reitero, todo, partiendo desde la determinación del dominio hasta el criterio de la segunda derivada. ¿Estamos? Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No sé si queda claro el desarrollo, porque esto ese es un desarrollo, es un procedimiento un poquito ya establecido de esta manera. En el caso de que estemos haciendo un análisis de algún modelo, ¿cuál sería la interpretación de lo que son los extremos relativos? ¿O qué nos permitiría interpretar de la función? Los extremos relativos vendrían a ser lo que veíamos en el numeral 6, optimización. ¿Cuándo voy a tener un máximo? ¿Cuándo voy a tener un mínimo? Son puntos de operación, dependiendo de la función matemática o el modelo que yo esté manejando. Vamos al caso de que sea una función de ingreso. Reitero, creo que habíamos puesto. En una función de ingreso, ¿qué es lo que yo espero obtener? El máximo. Entonces, obviamente, los extremos relativos me dicen cuál es el punto de operación de mi modelo matemático para obtener el máximo. ¿Sí? El máximo ingreso, la máxima utilidad o el mínimo costo, cuando hablamos de una función de costo de producción. Entonces, los extremos relativos vienen a hacer eso, pero yo tengo que analizarle para encontrar ese punto óptimo, para decir cuál es ese punto óptimo. No sé, se me ocurre lo siguiente. A ver. Sí, yo tengo una función, voy a colocar que es una función de costo. Yo tengo mi modelo matemático, ¿no es cierto? O sea, no lo tengo graficado, o sea, eso quiero que se entienda porque de mi análisis yo vengo a la gráfica, pero digamos que mi gráfica es algo así, al final resultó ser algo así. Y algo así. Y está definida entre un intervalo desde A hasta B, ¿sí? Yo no conozco esto, ¿sí? Sino quiero poner para que vean qué es lo que encuentro. Mi desarrollo es netamente analítico, ¿sí? Entonces, obviamente, en el momento que yo saco los valores críticos, ¿sí? Yo voy a tener esto, asociado también los valores de los intervalos f de A y f de B, lo que habíamos dicho, ¿sí? Con la primera derivada, reitero, sacamos valores críticos. Y este conjunto de valores críticos, luego vengo y le analizo en la segunda derivada. Y obviamente aquí yo tengo dos posibles, positivos y negativos, resultados. Entonces decimos, cuando son mayores a 0 la segunda derivada, este valor crítico me tendría que dar mínimos. Mínimos, ¿sí? Y cuando es negativo, me tiene que dar máximos. A mí lo que me interesa son mínimos porque es una función de costo. Entonces, lo que me va a definir ya analíticamente, aunque yo no conozco la gráfica, me va a decir este punto
el X3 y el X1 y el X1 y el X3 me están dando mínimos. ¿Sí? ¿Y para qué le voy a analizar esto? No me interesa. ¿Sí? Y ahora, para determinar cuál de los dos puntos de operación yo ya tengo que utilizar, ahí les comparo los valores numéricos, es decir, yo digo f de x1, porque ya sé que es un mínimo, y f de x3 también es un mínimo. Entonces ahí tengo que comparar gráficamente cuál me estaría dando el mínimo para mi problema. ¿En x1 o en x3? X3. X3, correcto. Entonces te dice que este es mi punto de operación. Entonces yo lo que hallo es ese punto de operación dentro de mi modelo matemático. Reitero, yo no tengo la gráfica, porque con la gráfica uno puede decir, no, profe, pero vea, ya aquí está el punto y la encontré. Sí, pero mi problema y mi análisis es generalmente analítico. Relaciones algebraicas. ¿Sí? Y yo no necesito de la gráfica, es más, yo no necesito de la gráfica. Solamente estoy queriendo que ustedes le vean qué es lo que hay, qué es lo que yo encuentro. No sé si Carlos eso un poquito le ayuda o le explica. Sí, profe, quedó claro ahora sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, y esto es del concepto de la optimización. En esencia viene a ser eso. ¿Sí? Porque recuerden lo que yo les había dicho. Y igual a f de x, desde el punto de vista matemático, así sea una función de costo, sea una función de ingreso, una función de utilidad o una función de producción, algebraicamente es una relación. Que si yo me olvido de lo que es una ecuación que inclusive yo había puesto el ejemplo, muy bien, va del dominio de menos a más infinito, aunque en mi problema los valores son positivos, porque esas son las restricciones que yo voy insertando. Tiene un límite, como he puesto yo allí desde A hasta B, porque nunca puede ser hasta más infinito. Esa es una interpretación, más bien el más infinito a veces. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. No sé si hay alguna otra duda, alguna inquietud tal vez, no sé. Bien, ahí les dejo unos ejercicios en realidad para que ustedes puedan un poquito comenzar a practicar este concepto de la determinación de puntos de inflexión y obviamente también allá los extremos relativos en cuanto a si son máximos o mínimos. Analizar los diferentes casos. ¿Estamos? Bien. Ahora, ya para ir finalizando un poco este capítulo, lo que yo había mencionado, ¿sí? Una de las aplicaciones que nosotros le damos a la derivada, más allá de lo que nosotros podemos interpretar en sus resultados, es justamente en la representación gráfica. Utilizamos la derivada, muchos elementos que hemos venido desarrollando para poder nosotros hacer la representación gráfica. Y lo que yo siempre suelo decir en esta parte es como nosotros convertirnos en unos graficadores de una función. Con todos los pasos o los procedimientos que hemos venido desarrollando, yo no necesito de una graficadora. Claro, yo sé que meto la función en un software y en menos de un segundo, me grafica, ¿verdades? No voy a decir que no. Pero esto nos da a nosotros la certeza de que yo puedo hacer la gráfica exacta, precisa de una función, haciendo todos los pasos que vamos a ver a continuación. Bien, ¿cuáles son esos pasos? Nosotros ya lo vimos en el tema de funciones. Ya vimos qué cosa. El dominio, la determinación del dominio, lo que es la simetría, lo que es la periodicidad y la determinación de costos con los ejes. ¿Sí? Aquí me está faltando algo y se me ha perdido. Un segundo elemento es el análisis de las asíntotas, utilizando los límites. No sé por qué aquí no está. Debo de incluir. Nosotros utilizamos el capítulo de límites para analizar lo que es continuidad y la determinación de lo que son las asíntotas. ¿No es cierto? Las asíntotas verticales, horizontales y las asíntotas oblicuas. Y esta es una información que también yo la voy a plasmar en el momento de hacer la gráfica. Luego vamos a esta tercera condición, que es el criterio de la primera derivada, que lo que me permite es encontrar justamente esto, lo que acabamos de desarrollar, encontrar los números críticos o los valores críticos
en donde la función se caracteriza para la determinación de máximos y mínimos o inclusive ninguno de ellos. Ojo, recuerden que los números críticos no necesariamente me dan máximos y mínimos. Recuerden que habíamos dicho que los números críticos se encuentran con f' de x igualando 0 o encontrando los valores de f' de x que le hacen que no sea diferenciable. Esto también es un valor crítico. Y obviamente, en función de eso, yo puedo determinar la característica geométrica de cuando la función es creciente o cuando la función es decreciente, con la interpretación de la derivada. Y luego vamos a una última parte, que es justamente el uso del criterio de la segunda derivada, que me permite determinar los puntos de inflexión. Es un valor crítico que limita este criterio de la concavidad, cuando la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y a la vez, conectando estos números críticos para la determinación, ¿qué son esos valores? ¿Cuándo es un máximo? ¿Cuándo es un mínimo? Lo que, reitero, acabamos de desarrollar. Y con toda esta información que yo voy sacando en estos diferentes pasos, yo puedo hacer entonces la representación gráfica de mi función, y igual a f de x. ¿Sí? Es decir, que en todo lo que está aquí encerrado en este círculo, lo que yo voy a determinar es la gráfica. Lo que en algún momento había mencionado. Sí, yo voy usando las gráficas para ir explicando qué es cada una de las definiciones, pero ahora va a ser al revés. Con toda esta información que yo saco del análisis, hago la gráfica de una función. Al revés. Y ahí voy a plasmar todos los datos relevantes, ¿no es cierto? Partiendo, insisto, desde el dominio, ¿sí? Sacando las características de simetría, costes, las asíntotas, interpretación de las asíntotas y obviamente el criterio de la primera y la segunda derivada, todo le plasma la gráfica. Y reitero, la gráfica que se obtiene es como si yo fuera una graficadora. Es exacta, siempre y cuando no me salte pasos, ¿no? Porque ahí es donde cometen los errores, comienzan a querer hacer cualquier cosa menos lo que se ha explicado. ¿Sí? Bien. Vamos a ver a continuación justamente la aplicación de todos estos procedimientos para que vean ustedes cómo voy conectando todo lo que hemos desarrollado hasta este momento con respecto a lo que es una función. ¿Sí? Bien. ¿Qué ejercicio quieren tomar? De los tres que están allí. ¿Qué ejercicio quieren? El primero, profe. El primero, ¿ya? Bien, ya voy a poner en una pizarra el primer ejercicio. Al cuadrado de más 3, x menos 1. Si tengo la función y igual. Bien. Paso por paso. Saquemos el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? De menos infinito hasta 1. ¿No es cierto? Desde menos infinito hasta 1. Y desde 1 hasta infinito. No es cierto. Sabemos que hay que evitar la división para 0, por lo tanto el x igual a 1 se elimina. Recuerden lo que yo les había mencionado. Aquí yo ya tengo una información. Tengo que hacer un análisis en este punto. ¿En dónde? En los límites. Bien. Hagamos el análisis de simetría. Recuerden lo que habíamos dicho. La simetría consiste en sustituir x menos x en la función y ver qué es lo que pasa. Entonces hago y es igual a menos x elevado al cuadrado. Aquí está el lápiz. Ya no quiero escribir. Más 3 sobre menos x menos 1. Si yo hago aquí toda la parte matemática, voy a tener esto, ¿no es cierto? Aquí sería, se mantiene
Acá abajo, como tengo negativo, negativo, le voy a sacar el signo negativo hacia arriba y me queda x más 1. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿La función tiene simetría? ¿Sí o no? Este es un aspecto muy importante para la graficación, la simetría. ¿Es simétrica o no? Sí, ¿Seguro? menos F. No, porque tiene un signo negativo. No. Claro, yo sé que aquí tiene este signo negativo, pero recuerden aquí, con esto, ya cambió la forma de la función. Mucho ojo, mucho cuidado, ¿sí? La función, No. la función no es ni par ni tampoco impar. Es una función, no sé, que no cumple ninguna de esas dos características. ¿Sí está claro? ¿Sí se ve? Sí. No se confundirán, claro, porque le entiende que a lo mejor Carlos decía por el menos, es el menos f de x. Cuidado, aquí Me equivoqué por lo que no le vi el pues, más. tengan cuidado, es lo que quiero que eviten, tienen que ver el problema completo. Es lo que quiero que claro, a lo mejor uno se confunde porque era de menos f de x, sí, efectivamente, yo le vi que tal vez ahí se confundió. Pero, bueno, en este caso, reitero, la función no es par ni tampoco es impar, ¿sí? Ninguna de las dos características. Por lo tanto, no hay simetría en esta función. ¿Estamos? Bien, periódica no es la función periódica. Vamos más bien a los costes. Costes con los ejes. Muy bien. La primera condición, cuando x es igual, a ver, coste con el eje, vamos poniendo paso por paso. Para sacar el coste con el eje y, la condición es de que x sea igual a 0. Reemplacemos el x igual a 0. Entonces me va a quedar que esto es igual a y es igual a 0 más 3 sobre 0 menos 1. Entonces tengo menos 3. Yo de aquí ya tengo un primer par ordenado que le pertenece a la curva. ¿Sí? Ese par ordenado es 0,3. Irán teniendo presente la información que yo necesito. ¿Sí? Ahora digo, ¿cuál es la condición para x sea igual, el coste con el eje x, la condición es de que y sea igual a 0. Recuerden lo que también había mencionado, que este análisis de acá debe de estar concordante con el dominio, ¿sí? Porque a veces cometemos el error. Yo ponía el ejemplo, hagamos cuenta que el x hubiera estado excluido del dominio, entonces esto ya no tiene sentido realizarlo, ¿sí? Bien, bastante cuidado. ¿Por qué le hice con el x igual a 0? Porque el x sí está contenido en el dominio. Está contenido en este dominio. Bien. Haciendo este análisis me quedaría 0 es igual a x más 3. Y sería, perdón, aquí es x menos 3. Estoy poniéndole mal el paso ordenado. Momentito. Hagamos las correcciones después. 0, menos 3. ¿Sí? Y aquí me queda x menos 1. Si resuelvo todo esto, me está dando exactamente el mismo par ordenado. Esto quiere decir que x es igual a menos 3. Entonces aquí me está dando el mismo par ordenado. Si no estoy mal, déjenme ver si estoy bien. Menos 3. No, estoy mal. Estoy mal. Perdón. No es el mismo par ordenado. Aquí el par ordenado, ¿cuál vendría a ser? En este segundo caso. Si no estoy Menos 3, 0. Menos 3,0. Aquí tengo un segundo dato a tener presente. ¿Sí? Bien, tengo costes. Ahora vamos a lo que es, bueno, Profe, una pregunta. unidad y asíntotas en realidad. Más está representado en lo que son las asíntotas. Profe, Dígame. ¿no es ahí x al cuadrado más 3 Ah, igual gracias. a 0? Ya me estoy mal entonces yo. Gracias. Aquí estoy mal yo. Es que le hice en el anterior. Gracias. Aquí es x al cuadrado. Gracias. Por lo tanto, si hago este análisis me quedaría menos 3. Esto me va a dar números imaginarios, por lo tanto aquí no tengo nada. Perdón, corregirán esa parte. ¿Sí? Quiere decir que no hay costes con el eje y. Eso es lo que me está diciendo esto. Porque aquí me van a salir raíces
imaginarias. ¿Sí? Estamos, por favor, corregirán eso. Entonces aquí, como x al cuadrado. Entonces aquí me salen raíces imaginarias. Lo que yo entendería es que no existe costes con el eje y. Perdón, costes con el eje x. No existe costes con el eje x. Eso es lo que me está diciendo este resultado matemático de aquí. Estamos, ya van a ver que en la gráfica se va a cumplir eso. Entonces solamente tengo este punto, lo de que es una interpretación. Asíntotas. Bien. Con las asíntotas de alguna manera estoy verificando lo que es la continuidad y una asíntota que, aquí las asíntotas que yo voy a verificar deben ser las horizontales, las verticales y las oblicuas. ¿Sí? Bien. Vamos con las asíntotas verticales. ¿Cuál era la definición matemática de las asíntotas verticales? Era analizar el límite de la función cuando x tiende a un valor. Y decimos que es vertical cuando el resultado me daba menos o más infinito. ¿Sí? Aquí analizamos asíntotas verticales. Esta era la definición para las asíntotas verticales. Y en mi ejercicio resulta ser que es el límite de x al cuadrado más 3 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. ¿Sí? Y obviamente yo tengo que analizarle por la derecha y por la izquierda para ver cuál es el comportamiento de la salida. ¿Sí? Muy bien, si le hacemos por la derecha, le voy a utilizar este mismo, por la derecha. Yo voy a tener que esto va a ser igual a 1 más 3. Y aquí me va a dar, este 0 va a ser por la derecha o por la izquierda. La derecha. Por la derecha. ¿Sí? Porque va a ser 1.001. Recuerden lo que habíamos visto. Y lo que yo tengo aquí es 4 dividido para 0 por la derecha. Esto me va a dar más infinito. Si hago el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, x al cuadrado más 3 sobre x menos 1, voy a tener aquí 1 más 3. Este 0, ¿qué tiene que ser? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. ¿Y qué signo va a ser el de acá? Negativo. Negativo, menos infinito. Por lo tanto, podemos ver que cumple la definición, es decir, en x igual a 1, yo tengo una asíntota vertical. ¿Sí? Tengo asíntota vertical. En el caso de las asíntotas horizontales... No hay, creo, ¿no? ¿Perdón? No hay asíntota horizontal. No, sí hay. Dominio. Justamente voy a poner la definición. Cuando x tiende sea más o a menos infinito, bueno, veamos a ver, no sé. La definición, esto quiere decir que era igual a L. Aquí yo tengo el análisis de dos asíntotas. Límite de x al cuadrado más 3 sobre x menos 1, cuando x tiende a más infinito. Aquí voy a tener que esto es una indeterminación, infinito sobre infinito. Aquí voy a aplicar, por ejemplo, aquí aplicaría Hospital. Me quedaría 2x sobre 1, cuando x tiende a 1, perdón, tiende a más infinito. Y por lo tanto me da más infinito. En consecuencia, lo que decía Carlos, efectivamente no hay asíntota horizontal, pero tengo que demostrar, tengo que verificar, ¿sí? Si hago límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Nuevamente esta es una indeterminación, infinito sobre menos infinito. Nuevamente aplico Hospital. Me quedaría 2x sobre 1 cuando x tiende a menos infinito. Esto me da menos infinito. Y efectivamente no hay asíntotas horizontales en este ejercicio. Estamos, pero reitero, yo tengo que verificar aplicando las definiciones. No se olvidarán. Asíntota vertical, asíntota horizontal. Y claro, lo que yo había hecho, ¿por qué hice análisis de asíntotas horizontales? Porque el dominio sí me lo da, menos y más infinito. ¿Estamos? Vamos a las asíntotas oblicuas.
Tengo mi función que es x al cuadrado más 3 sobre x menos 1. ¿Cuál era la condición matemática para ver la existencia de las asíntotas oblicuas? ¿Cuál era la definición? Que el exponente del numerador sea mayor que el exponente del denominador. Pero ya está bien, pero me falta algo agregar. Que sea mayor que en un grado. En un grado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Bueno, yo sé que algunos tienen otra metodología para resolver las asíntotas, pero y está bien, no va a haber problema. Bien. Obviamente las asíntotas oblicuas se las analiza cuando x tiende a más o a menos de infinito. ¿Sí? Pero aquí era donde nacía el análisis. Yo tengo que hacer la división de esto. ¿Sí? Sería x al cuadrado, menos x. Si resto me queda 3, perdón. Ordenémosle bien. Me queda que esto es igual a x más 3. Estoy restando. Y obviamente aquí le voy a hacer más 1. Sería x menos 1. Entonces aquí me va a quedar, se va, me queda que este resultado es 4. Quiere decir, entonces, que esta relación y igual a x al cuadrado más 3, x menos 1, yo le puedo escribir como x más 1 más 4 sobre x menos 1. Y aquí es donde aparece la ecuación de la recta, en este término de aquí. ¿Sí? Quiere decir que este es el que define la asíntota, pero recuerden lo que yo había mencionado. En el momento que yo determino la asíntota, yo debo de saber si la gráfica está arriba o está abajo. Entonces aquí es donde yo analizaba el residuo. Límite de 4x menos 1, cuando x tiende a más infinito, vendría a ser en este caso 0 por la derecha, ¿sí? Y en el caso de acá, 4x tiende a menos infinito, de x menos 1, este viene a ser un 0 por la derecha, porque aquí le vamos a decir, si es positivo, está en la parte alta, está sobre la recta. Si es negativo, está en la parte de abajo de la recta. Y esta es la información que va a la gráfica, a la parte gráfica, ¿sí? La recta x más 1. Tenemos asíntotas oblicuas y ahora vamos, me parece que es el número 5, al criterio de la primera derivada. La primera derivada. ¿Sí? Tenemos mi función y igual a x al cuadrado más 3 sobre x menos 1. Lo que voy a hacer es sacar la derivada. Me quedaría 2x, x menos 1. Es una división, tengo que aplicar la regla que corresponde. Menos la derivada de acá me va a quedar x al cuadrado más 3. Todo sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Recomendación, primero simplifiquemos la derivada. ¿Sí? Voy a tener 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado más 3 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. ¿No es menos 3? Menos 3, perdón, gracias. X al cuadrado menos 3. Esto resulta ser, darán viendo por ahí si es que de pronto me equivoco en algo, menos 2x menos 3 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. No sé si acá arriba puedo factorizar. Me parece que sí. X sería menos 3 más 1. No sé si saco algo con esto, pero no, pensé que iba a poder simplificar. Estoy allí, ¿no es cierto? X al cuadrado menos 2. Listo. Creo que me voy a quedar con el de acá arriba. Sí, me voy a quedar con el de acá arriba. El de acá abajo, pensé que se me iba a simplificar el x menos 1, pero no. Me voy a quedar con el de acá arriba, porque recuerden que tengo que sacar la segunda derivada. Bien, entonces, resuelvo lo de aquí. Es evidente que en este resultado, la derivada, ¿qué valor no puede tomar? ¿En qué valor no puedo evaluar?
la derivada? En 1. En x igual a 1, ¿no es cierto? Aquí tiene que ser diferente de 1. Aunque ese valor ya lo teníamos anteriormente, lo que estamos diciendo que la función no es diferenciable en 1. Recuerden que este x diferente de 1 ya lo sacamos acá. Aquí únicamente se ratificó. Estamos, ¿sí? Estamos. Entonces, es un valor crítico. Esto es un valor crítico. Un primer valor crítico. Ahora, si aplicamos la definición, quiere decir que x al cuadrado menos 2x menos 3 sobre x menos 1 al cuadrado, esto le igual a 0. Este término que divide desaparece porque pasa multiplicando y no se le considera, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 2x menos 3. Si le igual a 0, aquí sí le factorizo, aquí sí me interesa. Es igual a 0. Como consecuencia tengo entonces tres valores críticos. El 3 menos 1 y el que estaba acá. ¿Sí? Son 3 valores críticos. Estamos, los dos primeros, ¿no es cierto? Es los que me van a definir si son máximos o mínimos. Yo todavía no lo conozco, todavía no defino esa parte. ¿Estamos? Bien, vayamos avanzando ahora. Ya todo al final voy a hacer una tabla en donde vamos a poner toda la información, ¿sí? Para que ustedes puedan ver. Muy bien, tenía que mi primera derivada fue igual a x al cuadrado menos 2x menos 3, me parece que era, sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Y yo tengo que sacar la segunda derivada. De todo esto, mucho cuidado, porque a veces confunden que uno hace la simplificación y obviamente cuando le igualo a 0, a veces se simplifican términos. No, mi primera derivada es esta. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces se comete el error de derivar lo que me resulta de aquí. Algunos vienen y derivan solamente esto de acá. No, estamos allí equivocados. Saco mi segunda derivada, me quedaría 2x menos 2 nuevamente es una división. X menos 1 elevado al cuadrado, menos x al cuadrado menos 2x menos 3. Por la derivada de esto me quedaría 2x menos 1 y todo sobre x menos 1 elevado a la cuarta. Nuevamente tengo que simplificar para poder resolver esta parte. Aquí se me va, me queda en 3, se me va y aquí le reemplazo en 1. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar, si me ayudan con las operaciones, porque aquí es donde se vuelve el shampoo. 2x al cuadrado menos 2x menos 2x más 2 menos, en este caso, 2x al cuadrado, que me quedará aquí, más 4x y más 6, si no estoy mal. Y todo esto, x menos 1 al cubo, ¿sí? Daránme viendo si estoy bien los resultados. Se me va, se me va, se me va, se me va y se me va con lo de acá. Y me queda 8 sobre x menos 1 al cubo. Daránme verificando. Si quiere decir que mi segunda derivada es 8 sobre x menos 1 al cubo. ¿Sí? Daránme verificando si estoy bien con estos resultados. 2x al cuadrado menos 2 y al final me queda más 2 menos más también. Sí, me parece que estoy bien. ¿Sí? Bien. Como habíamos mencionado, esto me va a permitir determinar cuando la función es cóncava o convexa, pero también me permitía encontrar puntos de inflexión. Y para encontrar el punto de inflexión, la segunda derivada le igualo a 0. 8 sobre x menos 1 al cubo le igualo a 0. Este término desaparece, ¿no es cierto? Aquí también debemos excluir el x igual a 1, ¿no es cierto? No se puede calcular la segunda derivada. Pero bueno, aquí igualándole a 0, me queda x es igual, 8 es igual a 0. ¿Cuál es la interpretación de este resultado?
¿Hay o no hay punto de inflexión? No, No hay punto de inflexión, correcto, porque ahí tenemos una inconsistencia matemática. 8 no es diferente de 0, por lo tanto, la conclusión es que en este ejercicio no hay puntos de inflexión, nada más. Eso es lo que me está diciendo el problema. pero eh, Pero, dígame nomás, la duda. ¿qué interpretación sería que dentro de la función que no exista un punto de inflexión? O sea, ¿se puede dar estos casos? Claro, o sea, eso nada tiene que ver. Es decir, que la concavidad, a ver, O podría ser que la función viene por partes, tal vez. de hecho, no es que viene por partes. Hay una parte del dominio en la cual la función está dividida por la propia naturaleza de la función, porque es diferente de uno. ¿Sí? Aquí está esa situación. ¿Le ve? Y obviamente el hecho de que exista punto de inflexión, ya vamos a ver en la representación gráfica cómo está dispuesta la gráfica. Por eso digo, ve, aquí estamos a ciegas. Aquí yo no sé cómo es la gráfica, yo todavía no sé cómo es la gráfica. Insisto, puedo meter la función original al GeoGebra y me va a dar la gráfica, verdad es, pero si ustedes ven, luego vamos a comprobar con el GeoGebra, si no nos hemos equivocado con los resultados. ¿Sí? Pero obviamente esta función no tiene punto de inflexión. Hay funciones que no tienen ni máximos ni mínimos, ¿no es cierto? Eso no significa nada, solamente es la interpretación de los resultados. Bien, ahora vamos, ya tenemos creo toda la información para hacer mi análisis. Ahora vamos a hacer el análisis de la función. Listo, entonces vamos a poner aquí los intervalos. Vamos a colocar aquí, evaluar la función f de x, f' de x, la segunda derivada, y bueno, y la conclusión, que es en cada lado. Y vamos revisando la información que tenemos. Ya sabemos que el dominio va desde menos a más infinito. Tenemos un valor crítico que es igual a 1, ¿sí? Que sacamos también en la derivada. Tenemos puntos de corte, x igual a 0, x igual a menos 3. En todo caso tenemos el x igual a 0 y el x igual, bueno, perdón, no existe costes con el eje x, en este caso solo con x igual a 0. Vamos a ver acá qué otra información teníamos, el 3, el menos 1. Entonces eso vamos plasmando en la gráfica, en esa tablita que acabo de desarrollar. Bien. Me parece que teníamos primero un valor x menor a 1, ¿no es cierto? Dice x menor a menos 1, me parece que era eso, que vino de acá. También teníamos un valor que debería ser evaluado en x igual a 1. Lo que quiero construir es esta tablita, para ahí colocar toda la información. X es igual a menos 1, x mayor a 0. Estoy haciendo aquí. X mayor a menos 1. ¿Cuál era el siguiente? ¿Cuál era el siguiente valor en X? En X igual a 1 me parece. En X es igual mayor a 1. Aquí sería, a ver, esperen, voy a hacer los intervalos porque más bien hay que colocarle como intervalos esto, para saber en qué intervalo estoy trabajando. X tiene que ser mayor a menos 1, menos a 1. El de acá vendría a ser X mayor a 1, menor a 3. El X es igual a 3. Y el X sería mayor a 3, el último intervalo. Si no estoy mal. ¿Sí? Ah, carambas. No se me ve el borrador.
y x mayor a 3. Vamos analizando cada una de estas condiciones y vamos determinando, ¿no es cierto? A ver, la primera derivada, ¿cuál era la relación? X al cuadrado menos 2x menos 3, porque eso yo necesito conocer. X menos 1 me parece que estaba elevado al cuadrado. La segunda derivada es igual a 8 sobre x menos 1 al cubo. Y obviamente la función original, f de x, es igual a x al cuadrado más 3 sobre x menos 1. Yo necesito estos tres datos para ir haciendo los cálculos. Con x igual a menor a 1, no me interesa en la función f de x, pero en la primera derivada sí me interesa el signo. Déme calculando con menos 1. ¿Cuánto me resulta el signo? Abajo siempre es positivo. Abajo siempre va a ser positivo porque es elevado al cuadrado. Entonces, no sé si me dan calculando. Aquí, con x menor a 1, denle el valor de menos 2. No sé si me ocurre el valor de menos 2. ¿Qué signo me da la derivada? ¿Qué signo me da? Aquí les pido la colaboración, denme calculando con x menor a menos 1. El menos 2, se me ocurre el menos 2. Positivo. Bien, entonces nosotros sabemos que en este lado la función, ya vamos a darle las conclusiones. ¿Cuál es la segunda derivada? La segunda derivada es negativo aquí. O sea, aquí podemos dar la siguiente conclusión. Aquí, a ver, no quiero confundirme con esto, perdón, porque aquí vamos colocando. Aquí es más y aquí es la segunda derivada es negativo. Entonces aquí lo que me está diciendo la función es que la función es creciente y ¿qué más? Si es negativo, ¿hacia dónde está la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo, ¿sí? Ya tenemos una característica en una parte del dominio, desde menos de infinito a menos 1. Con x igual a menos 1, este valor sí nos interesa encontrar en la función, porque es un punto que le caracteriza, ¿no es cierto? Vamos a ver, aquí sería 1 al cuadrado, menos 1, ¿cuánto me da? Menos, ¿cuál es el resultado aquí? Si me dan calculando. Menos 2, profe. Menos 2. Este es un punto de la curva por donde debe de pasar la curva. La derivada va a ser igual a 0. Y aquí sí podríamos calcular la segunda derivada. ¿Cuánto me da la segunda derivada? La segunda derivada también me da que es negativo. Entonces aquí podemos nosotros concluir. Aquí nosotros tenemos el valor en x igual a menos 1, ¿qué es? Me está dando un máximo relativo. Si ven que ya hemos identificado automáticamente ese valor, ¿sí? ¿Se ve o no se ve? Que nosotros ya hemos definido la característica de eso. ¿Sí? ¿Qué es el x igual a menos 1? Es un valor crítico, ¿no es cierto? Entonces, su primera derivada vale 0, pero yo ya digo, este es un máximo relativo. Entre el intervalo de menos 1 y 1, vamos a ver cuál es el comportamiento, ¿sí? No me interesa la función en esta parte, pero sí la primera derivada. La primera derivada voy a dar el valor de 0, 0, 0, me sale que es negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Y en el caso de acá, me va a salir que es negativo. ¿Qué me está diciendo la primera derivada? Que en este intervalo entre menos 1 y 1, la función es decreciente, ¿sí? Y sigue siendo cóncava hacia abajo. Y ya van a ver que todo tiene sentido, si es que no nos hemos equivocado en los resultados. Con x igual a 1, bueno, este x igual a 1 estaba excluido en todos los casos, ¿no es cierto? Por lo tanto, en mejor de los casos aquí, yo no, lo que voy a decir en este caso es que esta es una función, en esta parte, ¿esto qué es? Esto es una asíntota vertical. Recuerden que de las asíntotas verticales sacamos que en x igual a 1 se daba esa condición.
Yo no puedo calcular ni la función, ni su primera derivada, ni su segunda derivada. No la puedo calcular. ¿No es cierto? Pero de acuerdo al análisis de los límites, me daba una asíntota vertical. ¿Sí estamos o no? Emily. Sí, profe. Ya. Vamos entre el intervalo 1 y 3. No sé, no me interesa el valor de la función aquí. ¿No es cierto? Su derivada sí. Vamos a dar el valor de 2. Me va a dar el 2, 4, 3. Me va a dar negativa. Si no estoy mal aquí, la derivada me da negativa la primera derivada. Y en el caso de acá, me estaría dando Negativo. negativo también. No, acá me da positivo. Positivo. Entonces aquí lo que yo defino es decreciente y es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Y eso que no hay punto de inflexión, pero eso, como digo, es característica del problema. Ya vamos a ver que todo tiene sentido. Con x igual a 3, este es un punto de la función. Con x igual a 3, ¿cuánto me da? 9, 12 para 2, me da 6, me parece. En la primera derivada me va a dar positivo. Estoy bien que si me da positivo. 9, 6, 9, a ver, perdón, aquí. Ah, perdón, no, aquí me tiene que dar ceros. La derivada me tiene que dar 0. Porque este era un punto crítico. Me da 0. En la segunda derivada, ¿qué me va a dar? En la segunda derivada me va a dar que esto es un positivo. ¿Qué decimos que es aquí entonces la función? Dadas las características. Este era un valor crítico. Esto es un mínimo relativo. ¿Sí? Porque la segunda derivada me da un valor positivo. Y vamos con x mayor a 3. X mayor a 3. Vamos a tener, no me interesa el valor, la derivada sí, con x mayor a 3, me da el 4, 16, 8 me va a dar positivo, y acá la otra me va a dar también positivo. Entonces aquí me está diciendo que aquí es creciente y es cóncava hacia arriba, ¿sí? Listo, entonces aquí yo tengo de esta tablita, vamos a la parte gráfica. No sé si me dará aquí la parte gráfica, veamos, con toda la otra información de las asíntotas también. Muy bien, veamos aquí así. Voy a tratar de plasmar aquí la gráfica. Ya. Tenemos la ecuación de una recta que nos dio de las asíntotas oblicuas. ¿Cuál era esa ecuación de esa recta? Esa recta me estaba dando que era igual a x más 1, que esto era asíntota oblicua. Asíntota oblicua, ¿no es cierto? Tenemos los costes con los ejes. ¿Cuál era? Era 0, menos 3, ¿no? Si me ayudan eso verificando. Sí. Tengo una asíntota en 1. Voy a trazar la asíntota en 1. Esta es una asíntota vertical en 1. Tengo la ecuación de la recta, que es la asíntota. A ver, vamos a ver qué pasó. Tengo la asíntota, que es esta recta, que vendría a ser en 1 y menos 1. Esa es la asíntota oblicua. Vamos a ver. Supongamos que va por aquí así, algo así sería. Esta es la asíntota oblicua. ¿Estamos? Ya. Y hagamos la gráfica de la función en color verde. Bien, pongamos este punto x 0, menos 3. No me va a dar esta acá abajote. Ah, qué tontera. Permítame un ratito, le tengo que mover todo. Ya, algo así. Un ratito para moverle algo así. Le voy a mover algo así, ya. Listo. Este es el punto 1. Este es el coste de esto, de aquí, de la recta. Me dice que el paso ordenado es 0 menos 3. Quiere decir que la curva debe de pasar por aquí. ¿Sí? Por allí. Profe, Sí, dígame. la asíntota oblicua pasa por y igual a 1. Por y igual. Ah, sí, gracias. Es más arriba entonces. No es cierto. Gracias. Gracias por la corrección. Quiere decir que se viene por acá. Sí. Así, hay algo así más o menos. Allí. Ahí estamos, ¿ya? Como digo, quiero un poquito. Ya luego le vamos a ver. Luego le quiero ver. A ver, sería 1, 1, 2 y 3. Más o menos por aquí estaría el punto 0,3.
Gracias. Bien. Ya. Vamos a ver, esperamos que tengas ya toda la información lista. Dice, en X, ¿en dónde teníamos los valores? En -1 era, ¿no? -1. Grafiquemos este paso ordenado. El -1, -2, -1, -2, más o menos debería de ser por aquí, el punto, el que estoy graficando, el de aquí. El otro punto, este X igual a 1, es asíntota, es lo de acá, y el X 3, 6. 3, 6. Y el otro punto estaría 1, 2, 3, 6 por aquí, y estaría, chuta, qué tontera. Disculparán, el punto está por acá arriba, 6. Ya, ni modo. No me va, vamos a tener que hacer aquí, compartir toda la pizarra para poder entender, graficar. Vamos a ver, ahí estamos. Ahí, ya, listo. Y este viene por acá. ¿Sí? El punto que está aquí, que se alcanza a ver entre lo que está mezclado en azul, es el punto 3,6. Son puntos que me salieron de esta información y por donde tiene que pasar la gráfica. Bien, me dice que X es menor a 1, dice que la función es creciente. Y recordemos cómo estaba el límite. El límite hacia menos infinito, me parece que era 0 negativo, si no estoy mal. 0, ¿dónde está el límite oblicuo? Era 0 negativo, menos de infinito. Quiere decir que está debajo de la curva de la asíntota oblicua. Entonces tiene que venir por acá, la gráfica. Así. Tiene que pasar por aquí que me da ese máximo, cruza por acá. Y si ustedes van viendo aquí, con X igual a -1, me dice que me da un máximo relativo. Gráficamente lo tenemos. Entre el valor de -1 y 1, que vendría a ser, este es el valor de 1, de -1 y 1, la función dice que es decreciente. La función es decreciente y cóncava hacia abajo. Si ven, todo va cumpliendo lo que tenemos de allí. Y obviamente aquí tenemos esta asíntota vertical. ¿Sí? Si ven que esta primera parte hasta aquí tiene sentido, es creciente, llega a un máximo relativo, pasa el valor de 1, se vuelve decreciente, pero toda la función es cóncava hacia abajo. Y obviamente termina en lo que es de la asíntota vertical en 1. Pasamos al otro lado, que vendría a ser ahora desde aquí para este lado de acá. Entre 1 y 3, entre 1 y 3. Dice que la función es decreciente, llega a este mínimo, que es entre 3,6, y luego vuelve a crecer. ¿Crecer hacia dónde? Hacia la asíntota oblicua. Y todo está aquí, plasmado, determinado, como digo, chuta, ya no lo hice en otra gráfica, pero no sé si se logra observar o se aprecia la función. Un poquito le voy a hacer más ancho. A ver, hagámosle un poquito más ancho es esto. Y que cumple todas las características geométricas que hemos sacado nosotros de nuestro análisis. Decrece hasta el valor de X igual a 3, que aquí me da un mínimo relativo, y luego dice, vuelve a crecer. Y en todos los casos es cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Carlos, tal vez ahí se entiende. No hay la necesidad de punto de inflexión porque las características son de la curva. Y aquí podemos observar nosotros que a partir de 1 a la izquierda la concavidad es hacia abajo y de 1 a la derecha la concavidad es hacia arriba. Y ya con el gráfico se puede apreciar más de eso. Pero ustedes ven que de todo el análisis matemático que nosotros hemos desarrollado, nosotros plasmamos la gráfica y ahí podemos interpretar, darle sentido a cada uno de los resultados. Déjenme ver ahora si es que sale la gráfica en el GeoGebra. Vamos a ver porque esa es la... A ver, déjenme ver rápidamente, calculadora gráfica. Vamos a ver, antes ya nos quedan unos 5 minutitos para solamente definir esto. Sería x al cuadrado más 3 dividido para... que de pronto ahí nos podríamos haber equivocado en algo. ¿Sí?
¿Quién no dice que por ahí nos equivocamos en algo? Ahí está. ¿Sí? Tenemos la asíntota en X es igual a 1, la asíntota vertical, perdón, puede ser un poquito más pequeña, y tenemos la asíntota horizontal más 1. ¿Ven? Aquí está la gráfica de mi función. A la que acabo yo de hacer en todo el análisis matemático. ¿Sí? Yo sé que aquí, reitero, aquí en el GeoGebra le pongo y se me va. Pero podemos observar que aquí tenemos el máximo en 1, ¿sí? En menos 2. Aquí tenemos en 3, me daba en 6. Todo lo que hemos calculado, todo lo que hemos hecho allí está aquí plasmado en este gráfico. ¿Se ve? ¿Se entiende más que nada el desarrollo y el análisis que yo tengo que realizar y la interpretación que le tengo que dar a los resultados? Sí, profe. Emily, Jenny, Jessica. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. de esta manera nosotros culminamos este capítulo ya de las aplicaciones de la derivada. Aquí pueden ustedes desarrollar estos mismos ejercicios. Ya en el reto obviamente les mandaré a hacer otros ejemplos para que ustedes lo vayan analizando. Y para el día de mañana, por favor, me ponen para qué día la prueba. Tenemos que dar una pruebita de esta parte. Ya empezamos, Listo, profe. arrancamos con otro capítulo que es series. Ese también nos llevará unas 2 sesiones, no más, 2, 3 máximo. Y previo ya para entrar a lo que es la integración, la integral. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, por favor? Ya nos va a dar tiempo para cualquier aclaración. El día de mañana me pueden hacer la consulta previo a arrancar con el siguiente capítulo, que son series, sucesiones series, que es el capítulo que viene a continuación. Bien, chicos, cuídense, nos vemos el día de mañana. Trato de subir el video, el de ayer ya está en la plataforma. Sí, ahí pondrán un like. Gracias, profe. Me gusta si es que pueden colaborar con eso, si no ya nada. Cuídense, nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Gracias.